hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 1, del 1 al 4. Vamos a estar hablando el día de hoy. Dios ha hablado por medio de su Hijo. Vea el que está a la par suya, dígale, Dios te ha hablado, dígale, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Lo vamos a estar estudiando un poco hoy de la introducción. La semana pasada estuvimos hablando que el libro pudo haber sido escrito entre el año 68. Oiga la frase que estoy usando, pudo. No hay una certeza. No hay una certeza. ¿Por qué hablábamos eso? Porque Hebreos aún hablaba sobre el sacrificio en el templo, que los sacerdotes lo hacían. Algo curioso, es estudio bíblico, por eso, si quiere lo leemos para que podamos entrar en estudio. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oramos. Señor, gracias por este estudio bíblico que estamos iniciando, por la carta a los Hebreos, que sea de bendición, que podamos aprender cada día más de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hablábamos la semana pasada, posibles autores. Por ejemplo, el autor es desconocido. Si usted se va a cualquier Biblia, le va a aparecer autor desconocido la carta a los Hebreos. Posibles autores podían ser Bernabé, Silas, Apolo, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila o Clemente el de Roma, y sobre todo el apóstol Pablo. Hay un detalle para poder entender la escritura de la carta. La carta pudo haber sido escrita en el 68 aproximadamente después de Cristo. ¿Por qué? Porque mirábamos un versículo donde el autor a los hebreos mandaba un mensaje que decía que el templo seguía ofreciendo holocausto o las ofrendas, como usted lo quiera llamar, las ofrendas, no holocausto, las ofrendas las seguía recibiendo en el templo que estaba en Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Hablábamos algo muy curioso, que Dios planifica todo. Desde esa fecha, Israel no ha hecho un sacrificio. Fíjese qué bonito todo. Desde la destrucción del templo, Israel no ha hecho un sacrificio. ¿Qué les demostró Dios? Que el único sacrificio era Cristo en la cruz del Calvario. Ellos no lo quieren entender hasta el día de hoy. Y ellos son tan religiosos. Y yo hacía una comparación. Los que han pasado por los sábados donde está una sinagoga judía, nunca he visto que ellos llevan una ofrenda, un corderito o algo. Porque eso fue todo. Ellos están esperando el tercer templo. Ahora, razones por las cuales los teólogos sostienen que el apóstol Pablo no es el autor. Y esa no la logramos hablar el otro día. El apóstol Pablo se cree que murió en el 67 después de Cristo. 67 después de Cristo. ¿Y qué fecha les dije que era escrita de Hebreos? Entonces, ahí entra la duda. Me está entendiendo esa parte. Pero entienda algo, hermano, usted está equivocado. Es que se habla aproximadamente. Se habla aproximadamente. No hay. Y yo, como le digo, después de este estudio que hagamos, si usted tiene una postura, se le respeta. Pero a mí me gusta creer. No estoy diciendo que el apóstol Pablo es el autor. Por la forma del mensaje, cómo lo habla. Entonces, pero es necesario que podamos hablar estos puntos porque usted viene a un estudio bíblico y vale la pena que pueda aprender más de la palabra de Dios. Amén. Así que vámonos ahora a la introducción. Hebreos 1:1. Mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de, ¿qué dice ahí, hermanos? Mire, el plan escatológico venía preparado de años atrás. Si lo quiere ver desde este punto de vista, desde el año 2200 antes de Cristo con Job. Se cree que la carta más antigua de la Biblia, ¿cuál es?
Job. No hay una fecha específica de cuándo fue escrita, pero se cree que la carta más antigua que usted puede ver en la Biblia es Job. Desde la escritura de Job hasta Nehemías, si queremos dar un aproximado 400 años antes de Cristo, que fueron los 400 años que Dios no habló. Si usted se va a la mitad, es decir, entre Malaquías y Mateo, hay una página en blanco. A nosotros nos decían, ¿qué representa esa página en blanco? No voy a decir que yo estoy diciendo que la Biblia lo dice, pero me gustaba lo que nos enseñaban los maestros de teología. Dios no habló. Dios no habló. Por la rebeldía, por la forma como el pueblo se había olvidado de él. Entonces, desde ese momento, estamos hablando desde el 2200 antes de Cristo hasta, vamos a poner un número, Nehemías, 400 años antes de Cristo, pasaron 39 cartas, donde Dios utilizó 39 momentos donde mandaba los mensajes con diferentes profetas. Y si no le quiere agregar los profetas que no lograron escribir. Entonces aquí está hablando, mire, Dios ha hablado muchas veces, de mucha manera, en todos tiempos. A eso se refiere. ¿Y cómo se le llama a ese tiempo? A ese tiempo se le llama la revelación progresiva del Antiguo Testamento. La revelación progresiva, ¿por qué? Porque iba en progreso la revelación. Es más, fíjese algo curioso. Si un profeta en el Antiguo Testamento, no vamos a usar este término, no le daba la profecía, tenía que ser ejecutado. Pero hubieron profecías, las cuales, valga la redundancia, los profetas no los utilizaban. La palabra profeta es un mensajero, alguien que lleva una mensaje. Cuando nace la palabra profecía, cuando llegaba una revelación sobrenatural. Entonces ahí empieza a ver la profecía, era algo que iba a ocurrir. Pero habían unos engañadores. Habían unos engañadores en los cuales decían eso. Yo veo todos los diciembre, ¿verdad? O enero, que sale una señora, la señora vidente. No sé si usted no lo ve, ¿verdad? No le gustan esos programas. Pero yo veo que dice, el actor tal va a morir. Si está enfermo, ¿cómo que no va a morir? Está fácil pegarle. Que digan algo que de verdad, y los que no, y los que fallan. ¿Y sabe qué dicen en diciembre? Ahí es donde dice, Dios es perfecto. De 10 cosas que dijo que iban a ocurrir, 3 ocurrieron. Es un falso profeta. Porque tenía que pegar toda una revelación que viene de Dios. Es completa. Y por eso téngale miedo a las personas que llegan y le dicen, hermano Maynor, Dios me ha revelado algo. No, hombre, no le ha dicho nada. Sueño no tenía el señor o la señora. Y le ha dicho que le ha revelado algo. Y tenga cuidado con esa parte. Entonces, eso era lo que estaba hablando aquí. 39 cartas. Y mira algo bonito. ¿Cuál es el fin de la revelación progresiva? Búsqueme por favor Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. La revelación progresiva. Primera de Pedro 1:10. Me gusta este versículo porque los profetas tenían un cuidado de lo que iban a poner, es decir, no solo por hacerlo. Ahora entiende por qué es la importancia de que un predicador se prepare, tanto teológicamente, profundizar las cartas, hablar como se está en este momento, que es un estudio bíblico, la importancia que una iglesia tenga un estudio bíblico. Mire lo que dice ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué dice ahí, hermano? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué dice ahí. No solo fue por decirlo. Estos investigaron. Yo le agregué algo bonito aquí. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de la salvación. Hablaron lo que Dios iba a hacer por su amor en este tiempo por usted. La iglesia no se miraba en ese tiempo. A nosotros nos explicaban en el seminario, usted quiere entender
que profetizaban sobre la venida, en este caso de Jesucristo. Los profetas sabían que iba a venir un Mesías, sabía que iba a aparecer alguien, pero cuando miraban la parte de la iglesia, a nosotros nos decía, era algo como oculto. Ellos no entendieron la gracia. Ellos no entendieron que iba a venir un nuevo pacto, que lo estuvimos viendo el miércoles pasado. ¿En qué sirvió la ley? Les dije, nadie cambió. Nadie cambió. Ahora viene un nuevo pacto por gracia, para que el pueblo a través de Cristo pueda tener salvación. Ese era el destino que llevaba. Entonces, la importancia de estos profetas es que cada uno de ellos, dice ahí, que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. ¿Qué querrá Dios decirnos? Me imagino que quizás se reunían con muchos, vamos a usar la parte, que teólogos, que usted puede decir, pero no habían, pero conocedores de Dios, conocedores de la Escritura, gente de Dios. Y quizás decía, mira, ¿y qué crees? ¿Qué opinas de esto? Porque no solo se iban a escribir, indagaban, investigaban. Entonces cada carta que usted ve en la Biblia, no vaya a creer que fue, vamos a usar un nombre, Jeremías, voy a comenzar a escribir. No. ¿Sabe que Jeremías, una profecía que él no vio, llegó Daniel? Un día llega Daniel ante el rey, ella y rey, mira, aquí dice que 70 años íbamos a estar de esclavos. Jeremías ya no vio la libertad del pueblo de Israel cuando había caído en manos de Nabucodonosor. No vio la caída de los medos persas. Hay una película, no se la recomiendo ni le voy a dar el nombre, pero tiene que ver mucho con esa parte que estoy hablando. De primer reino, Babilonia, segundo reino, los medos persas, se unieron dos reinos para derrotar a los de Babilonia, que tenían el mejor ejército en ese momento. Después fueron conquistados por los griegos, por Alejandro el Grande. Y después de Alejandro el Grande fue conquistado por Roma. Que Roma fue lo más duro, fueron identificados como el ejército de hierro, fue lo más duro que está hablando. Pero aquí estos estaban, vamos a usar un término, Babilonia. Ahí encuentra a Daniel, ahí encuentra a Jeremías, encuentra a un Isaías profetizando. Eran los tiempos de oscuridad, los tiempos que la gente, a los reyes les llegaba el mensaje. Por eso es que dice ahí, Dios habiendo hablado de muchas formas, en muchos tiempos, por los profetas, los reyes no creían. Y si quiere que lo pasemos a la actualidad, hasta el día de hoy, la gente no cree en la revelación progresiva que estamos viendo. Que todo se está cumpliendo, nadie lo cree. Ven el evangelio como algo tranquilo, ven el evangelio sencillo, se les habla de aceptar a Cristo, no quieren un trato con Dios y aún dándose cuenta de todo lo que está ocurriendo. Mire, ¿qué más? El 11, por favor, ahí mismo. Primera de Pedro 1:11, por favor. Escudriñando qué persona, esa es verdad, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en, ¿qué dice ahí, hermanos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de, ¿qué dice ahí? En el Antiguo Testamento usted encuentra pasajes del sufrimiento, Salmos 14, Isaías habla mucho del sufrimiento. ¿Qué cree que decía esta gente cuando miraba el Nuevo Testamento y recordaban lo que se había visto en la cruz del Calvario? Es increíble cómo todo iba cuadrando. Es más, le voy a decir algo, por si aún usted no cree en la muerte de Cristo, ni que fuera casualidad, todo va uniéndose en la revelación progresiva. Si usted cree que la salvación es una mentira, si Jesús no da la salvación, si Jesús no fue a la cruz, ¿y qué tal si nos están mintiendo? Aún en la revelación progresiva, usted puede ver literalmente los fundamentos, por ejemplo, el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué lo decían los profetas del Antiguo Testamento? ¿Y por qué se cumple el día que nuestro Señor va a la cruz? Porque era una orden de parte de Dios para que estos profetas entendieran. Ahora, voy a decir algo que no está en la Biblia. La pregunta que usted me haría es, no está en la Biblia. ¿Cómo entonces el pueblo en el Antiguo Testamento era salvo?
si Cristo aún no había venido? Primeramente, porque ellos trataban de cumplir los mandamientos, pero eso era el Señor decía, si ustedes se apegan, van a ser como un tesoro escogido para mí. Pero el perdón de pecado lo daba el sumo sacerdote. Entonces muchos teólogos sostienen, que no está en la Biblia, que la manera como ellos obtenían la salvación era con la esperanza de que un día iba a venir el Mesías. Esa es, pero no hay un versículo que lo respalde. Pero era la satisfacción de decir, un día va a venir el Mesías, va a poner paz porque la tierra le pertenece. Y esa era una esperanza, pero no hay un versículo que diga, esto está respaldado. Pero era por creer. Muchos teólogos sostienen. Y es más, a mí me parece muy bien esa parte. Hay lugares en el África, por ejemplo, que el evangelio no ha llegado. Que no se les ha llegado a hablar de Cristo. Y sabe que Romanos dice que ellos ven la salvación a través de la naturaleza. Un día contaba a un pastor que en un lugar de esos donde literal no ha llegado el evangelio, hay es zonas vírgenes, creo que le llaman, la Amazonas, todo eso, el África, hay lugares que no conocen de Jesús. Había un lugar donde acostumbraban que cuando usted moría, lo enterraban en la raíz del árbol. Porque el árbol lo que iba a hacer con usted, supuestamente, ¿cómo se llama eso? Fotosíntesis. Estoy bien, ¿verdad? No se me ha olvidado naturales, hermano. Hacía la fotosíntesis de todo su cuerpo por medio de las raíces y usted era tirado por las hojas. ¿Se acuerda que eso nos enseñaba? Entonces ellos trataban de buscar el árbol más alto. Hasta el día de hoy son ellos así. Porque ellos creían que arriba había un ser superior. Arriba había un ser superior. Entonces, entre más alto era el árbol, en su muerte era más fácil estar más cerca del ser superior. Y decía ese maestro, y le repito, yo no quiero que usted diga, entonces así, pero a mí me gusta creer que era la manera de la salvación de ellos. Hermano, pero ¿por qué dice eso? Tiene que aceptar a Cristo. Porque usted y yo no estamos ganando almas. Y allá necesitan misioneros para llevar este mensaje. Necesitamos llevar esa palabra. Eso era lo que estaba hablando. Entonces, volviendo al tema, porque nos salimos mucho, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero mire el 12, me gusta el 12, revelación progresiva. A esto se les reveló, ¿a quiénes? ¿A quiénes, perdón? A los profetas, vea que están dormidos, ¿verdad? A los profetas se les reveló, dice ahí, que no para sí mismos, es más, porque ellos tenían duda. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir lo otro? Y lo demás, entonces, no es para el tiempo de ustedes. No es para el tiempo de ustedes. Y dice ahí, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosa en las cuales anhelaban mirar. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Sabe que los profetas, los ángeles, todos ellos anhelaban conocer la verdad como usted la conoce? Ellos quedaban como, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No sé si a usted le ha pasado que le dicen, mire, le voy a mandar un regalo. Y usted, ¿y qué me va a mandar? Dice usted. ¿Qué me va a mandar? Y usted está esperando y llega el regalo. Así quedaron los profetas. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué manda esta revelación? Es algo que no se entiende. Eso era. Pero les dice, no se preocupen, esto no va a pasar. Una revelación que no pasó en ellos. Vámonos a Daniel, no lo busque por el tiempo. La semana 70. Semana 70. Todos los teólogos dicen que la semana desde ¿cómo se llama? Desde la salida del pueblo hasta llegar a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, hay 483 años aproximadamente. Yo tengo una calculadora para hacer los números. Pero entonces faltaban 7 años para llegar a los 490 años.
Eso es pues de parte de Daniel. Entonces, ¿cuándo se para el reloj de Dios? En la entrada triunfal. ¿Cuándo se cumplen esos 7 años? Cuando Cristo venga por su iglesia. 3 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. 490 años. ¿Quién lo profetizó? Daniel. ¿Pero qué va a pasar? No lo vas a entender. No lo vas a entender. ¿Por qué? No es en tu tiempo. Dios, habiendo hablado en muchos tiempos. Hay tantas cosas que la iglesia las desconoce porque no las quiere estudiar. Porque no quiere profundizar. Mire, otra parte más de la revelación progresiva. Romanos 15:4. Los mismos apóstoles. Mire qué interesante. Dios utilizó primero reyes, después de reyes usó profetas, después jueces, muchas gracias, utilizó apóstoles, y en la actualidad el apostolado no está vigente. ¿Qué utiliza? Pastores o servidores de Dios en la actualidad. Ahora, mire lo que dice aquí en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿de qué? De todo lo que hemos estado hablando. No vamos a regresar a eso. Pero de todo lo que hemos hablado antes, dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué dice ahí, hermanos? Agarre la Biblia y diga, ¿para qué es esto, hermano? Para su enseñanza. Vea que está la par suya, dígale, aprended, dígale. Lee la Biblia. La Biblia. Yo no voy a preguntar aquí, pero ¿cuántos, acá en esta iglesia no, yo les veo la cara santa a ustedes, pero ¿cuántos solo cuando venimos a la iglesia abrimos la Biblia? Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos pastores solo el día que vamos a predicar? ¿De qué predico? Y la has tenido tirada. ¿Cuántos estudiantes de teología hasta que viene el examen? De esos no hay aquí. Buscan la Biblia y no meditan en ella. Y eso es lo que habla. ¿Y para qué la Biblia, hermano? ¿Para preparar un sermón? No, para que aprenda el predicador. Para que aprenda el pastor. ¿Para qué la Biblia, hermano? Para que usted pueda aprender lo que está escrito ahí. No es casualidad que Dios se lo dejó. No es casualidad. Y dice ahí, a fin de que por, lo que dice ahí, la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos que dice ahí, hermano. ¿Por qué usted no cree que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué la gente no acepta a Cristo como su Salvador personal? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué la persona duda de su salvación, de lo que Dios va a hacer? ¿Por qué no lee la Biblia? Pero aquel que lee la Biblia tiene paciencia en Dios. Está confiando en Dios siempre, en todo momento. Mire otro más rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Segundo de Timoteo 3, 16, 17. Este versículo es muy conocido por todos. ¿Para qué es la Biblia? ¿Para qué es la revelación progresiva? 16. Primera, de segunda de Timoteo 3, 16, por favor. Mire lo que dice ahí. Ahorita lo. Segunda de Timoteo, aquí lo busco. 3:16 dice, toda la escritura, ¿qué dice ahí? Es inspirada, ¿qué dice ahí? Por Dios. Alguien decía un día, pero mire hermano, allí dice que la carta era enviada a Timoteo, pero por Pablo. Y cuando Dios bajó a escribir una carta, la respuesta es fácil, inspiró a esos hombres para que todo se vaya cumpliendo. Se lo voy a poner de una manera diferente. Cuando alguien hace un libro, aparece autor del libro. Pero ¿quién saca todos esos duplicados de los libros? Es la imprenta. Correcto, la editorial. Pero no la hace el autor. El autor revela lo que está en su mente y lo escribe. En este caso, hablemos de los autores, Pablo, todo eso, pero fue una inspiración por parte de Dios. Y tal es eso que venimos hablando, 39 libros del Antiguo Testamento que pegan con los 27 del Nuevo Testamento. Para llegar a, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Para llegar al número 66.
y todo da igual. Entonces la pregunta es, tenía que haber un solo autor, dando indicaciones, dando indicaciones, dando indicaciones de todo lo que se iba a pegar. Miren lo que dice ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y en qué le va a servir? ¿Y útil para qué dice ahí? Primero va a aprender. Va a aprender lo que nos falta a todos, a todos. Aquí nadie, yo siempre que voy a iniciar, hoy tengo rato de no dar clases de teología, pero yo siempre les digo a los compañeros, miren, les digo, a los que vamos a estar estudiando, yo no lo sé todo, hermanos. En este nuevo folleto, tanto ustedes como su servidor, va a aprender algo. Y esa es la mejor manera. Aprendiendo, estudiando. ¿Cómo se aprende? Estudiando. Pero guardando la Biblia, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera, estudiando. Dice ahí, para redarguir. Y dice ahí, para corregir, te entra. Y comenzás a ver. Quiere ablandar su corazón, tiene la palabra. Quiere cambiar su estilo de vida, tiene la Biblia. Quiere usted ser diferente, tiene la Biblia. Y dice, y para instruir, ¿en qué dice ahí, hermanos? Entonces usted se deja en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cuando no debe nada. ¿Cuánto les ha pasado? Que la policía es una justicia. Y ellos tienen por costumbre pegársela al carro, ¿verdad? Y en lo que ellos van atrás van revisando las placas. Pero cuando usted lleva las luces completas, la licencia, la aseguranza, usted que me paren, no debo nada. Y no nos paran, ¿por qué? Porque está bajo la justicia, usted está en lo correcto. El problema es cuando nos acordamos, la aseguranza anda vencida. No le he renovado. La luz de placa la traigo quemada. Entonces usted ya comienza a orar, Señor, que se haga ciego este hombre, que no vea nada. Porque usted sabe que no está apegado. Pero cuando usted se apega a la palabra de Dios, usted pasa a estar en la justicia de Dios. ¿Y usted qué dice? No debo nada. ¿Cuántos podemos llegar ante Dios este día? Y no estoy hablando de perfección. No estoy hablando de perfección. Pero llegar y decir, Señor, mira, en lo que hemos podido hemos tratado. Y aquí estamos. Y te acordás que lo que nos pediste a cambio, todo lo que nos decía, lo hemos dejado. ¿Y qué estamos buscando? La justicia. ¿A través de qué? De su palabra. Mire, ¿qué más? 17, por favor. Mire lo que dice el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Esa es la clave. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Perfeccionarlo. Lo va a hacer un mejor esposo, un mejor hijo. Todo. Mire, ¿qué más? Búsqueme por favor Hebreos 1:2. Lo que hablábamos es la revelación progresiva. Ahora, hablemos de Hebreos 1:2. Dice ahí, y en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿qué dice ahí, hermanos? De su Hijo. Vamos a hacer una parte que hay muchos teólogos que pues no les gusta esa parte, pero a mí me gusta entenderla así. Desde el Génesis hasta Malaquías, ¿quién habló, hermanos? Dios, correcto. Estamos en escuela bíblica, aprendiendo todo. Desde Génesis hasta Malaquías habló Dios. Desde Mateo hasta Lucas, ¿quién habló? Y hablemos de la primera parte, de Hechos de los Apóstoles, aunque no lo podemos agregar. ¿Quién habló? Dios, Jesús. Amén. Y de Hechos de los Apóstoles hasta hoy, ¿quién habla? Dígalo con confianza. El Espíritu Santo. Entonces aquí viene y nos dice el Señor, miren, como ustedes no entendieron por medio de los profetas, de Moisés, que dejamos las leyes, que le mandamos todo, les voy a mandar a mi hijo, pues. Tal vez ahí entienden. Les voy a mandar en persona a mi hijo para que entiendan que estoy tratando de tener una comunicación con el pueblo. Eso era todo. Porque en Malaquías, cuando eran cuestionados y que decían, ¿y en qué te hemos fallado, Señor? ¿Y en qué te hemos fallado? Esa era la respuesta. La iglesia actual está de la misma manera. ¿Y en qué te hemos fallado? Le decimos a Dios. ¿Y en qué te hemos fallado? Y entonces eso es lo que está hablando. Y les dice Dios, les he mandado a mi hijo y aún así no quieren tener comunión. Les he mandado a mi hijo y aún así tienen temor a entrar en oración con él. Tienen temor en pedirle a él. Tienen temor en la salvación que es por medio de Cristo.
aún mandándoles a su hijo. Y dice ahí, ¿a quién constituyó heredero de qué? Dice ahí. Sabe que todo lo que usted ve en la tierra le pertenece a Jesucristo. Le pertenece a Jesucristo. Y me gusta lo que dice ahí, y por quien asimismo hizo, ¿qué dice ahí, hermano? Y Dios le dio la tierra como regalo a Cristo. Qué interesante esa parte, ¿ve? El trabajo que hizo Dios al construir la tierra en los 6 días, el séptimo que descansó, y todo eso tenía un fin. ¿Cuál era? Jesucristo. Jesucristo. Ese era el fin de él. ¿Y sabe qué es lo curioso? En la creación, ahí estaba Jesús. Búsqueme Juan 1.1, por favor. Juan 1.1. Juan 1.1. Juan es como, digamos, Génesis 1.1, si lo quiere ver así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, ¿qué dice ahí? Si usted se va a Génesis 1.1, 1.2, es un estudio bíblico, por eso hablamos de ese punto. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué dice ahí? Desordenada y vacía. Según los teólogos, entre Génesis 1.1 a 1.2 hay millones de años. Por eso que usted ve que la ciencia dice, si usted analiza, yo les dije, profetas, 2200 años antes de Cristo, desde Job hasta Malaquí. Vamos a usar un número redondeado para que usted no vaya a salir, se equivocó. No, estoy diciendo que vamos a usar un número. Pongámosle 4500 años de historia de la revelación de Dios. Pero si usted ha estudiado en una universidad me va a decir, pero mire, la tierra tiene millones de años. Entonces, ¿cómo cuadra la Biblia? Entre Génesis 1.1, 1.2, lo primero que hizo Dios fue la parte de la tierra, de la construcción, ¿cómo se llama? Cuando se está comenzando a desarrollar. La maqueta, si lo quiere ver así. Esa es la parte. Ahí me voy a poner un poco, ahí estuvo la creación de los dinosaurios, que han salido muchos huesos. El petróleo, que viene de los fósiles en ese tiempo. Pero después de eso viene ya la creación. Hablaba hace poco de las 400, de las 7 semanas, que usted puede decir, hermano, había una diferencia en aquel tiempo. Habían semanas de días y semanas de años. Son muy diferentes, semanas de días, semanas de años. No estaba tan ordenado como hoy, digamos, el idioma. Entonces, esos 6 días, vamos a usar, que fue para la creación, son días literales de 24 horas. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que era el día y la noche. Ahí puede haber 24 horas, no puede haber una diferencia. ¿Pero por qué me voy al Génesis? Desde ahí estaba Jesús. Porque estaba creando la tierra que era para él. Y mire qué más dice el 2. 1.2, por favor. Génesis, Juan 1.2. Mire lo que dice. Vamos. Juan 1.2, permítame, hermano. Juan 1.2. Ahí está. Este era el principio. ¿Con quién dice ahí? Con Dios. Y el 3, por favor. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, que dice ahí, llevaba un regalo para Jesucristo, que era la tierra. Quizás me voy a salir un poco de la parte doctrinal y les voy a decir, yo creo que Jesús, desde que estaba en la creación, Dios ya le decía, y vas a ir a morir por este pueblo que no va a querer cambiar. Y él se sentía con un gran honor representar a Dios en esa parte de la salvación, para que usted y yo pudiéramos tener ese acceso directo a la salvación. Ya todo se estaba planificando. No vaya a creer que fue una casualidad y todo lo demás. No, es más,
una de las cosas que Jesús siempre decía, no digan que yo hice el milagro, porque el temor que él tenía es que la gente lo tomara a él como una persona importante y ya no ir a la cruz. Esos eran conflictos los que él tenía en su ministerio. Ahora, mire, ¿qué más por el tiempo? Vuelvo otra vez a Hebreos 1:2. Dios ahora nos ha hablado por medio de su Hijo sobre la relación con Dios. ¿Cuál es el interés entonces? Primeramente, que usted pueda aceptar a Cristo. Y la número 2, que tenga una relación para con Dios. Hermano, ¿y por qué estamos hablando de este tema? Porque ese era el problema de los hebreos. Ya no querían tener una relación con Dios, ya se habían apartado, ya no querían confiar, ya no querían esperar. Entonces, ese era el fin. Y les recuerda, les mandé a Cristo para que pudieran entender que hay una relación para con Dios. Otra cosa más, Dios mismo nos ha dado a su Hijo como nuestro Salvador. Y por medio de Cristo, Dios creó el universo y lo hizo su dueño de la creación. Mire otro más, Hebreos 1:3, el que sigue, por favor. El cual, y mire esta parte, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, ¿de qué dice ahí? De las alturas. Ahora, aquí hay algo interesante que podemos aprender. Jesucristo mismo nos muestra la existencia y el poder y la autoridad de Dios. Hay personas que no creen que Dios existe. Hay personas que siempre ponen en duda la creación de Dios y dicen, nadie lo ha visto, nadie lo puede saber. Hay personas que dicen, mire, pero ¿quién sabe si al morir existe un cielo, existe un infierno? No sé si le han hecho esa pregunta a usted. Y unos llegan a la totalidad y dicen, bueno, al morir, pues la persona hasta ahí llega a su destino. ¿Por qué lo dicen? Porque no lo conocen. Pero después de lo que estamos estudiando. Por eso que esta carta de Hebreos es tan importante y es de llevarla despacio para que podamos entender los mensajes. Aquí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quiere una prueba de que Dios existe? Jesucristo. ¿Quiere una primicia de la resurrección? Jesucristo. Resucitó de los muertos. ¿Quiere una seguridad de la salvación? Explíqueme todo lo que hemos hablado, que cuadra. Desde los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Y todo nos lleva ¿a qué? A la salvación, por medio de la gracia. Entonces eso es lo que está hablando ahí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la sustancia? Dios en Cristo. Los milagros que hizo, la autoridad que tenía. El cambio que ha hecho en nuestra vida, vaya. El día que usted le conoció como su salvador personal. El freno que llegó a nuestras vidas. Ese día, porque antes éramos personas que no pensábamos, solo nos íbamos a hacer las cosas. Hoy lo pensamos más. Hoy pensamos más las cosas. ¿Quién lo logró? Jesucristo. Jesucristo ha cambiado millones de personas. Y dice ahí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de, ¿qué dice ahí, hermanos? Otra vez la Biblia. ¿Dónde está esa información, hermano? En la Biblia. ¿Y de dónde sacó todo este sermón que hemos hablado de la revelación de la Biblia, hermano? Esto yo no lo descubrí hoy. Está en la Biblia, la importancia de la palabra. Y dice ahí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Usted no necesita otra persona para limpiar pecado. Cristo lo hizo por usted en la cruz del Calvario. No necesita. No necesita otro sacrificio. Ya Jesús fue a la cruz del Calvario. Y dice todavía ahí, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero este versículo es clave para Hebreos. Póngame el 4, por favor. Vamos a hablar. Dios, habiendo hablado en otros tiempos, habló a través primeramente de los ángeles que llegaban. ¿Se acuerda cuando llegaban a hablar con Abraham? Llevaban mensaje. Eran unas cristofanías, se llaman, unas apariciones. Usó esos mediadores. Después usó profetas. Después usó apóstoles. Pero esta vez está hablando Cristo en la Biblia.
Pero hay algo que lo hace grande a Jesús. Y es lo que dice ahí, hecho tanto superior a los ángeles. Porque los judíos decían que ángel te mandó la información. Por eso es que yo les explicaba. Por ahí hay una secta que sostiene que un ángel, porque en ese tiempo se creía que los ángeles llevaban los mensajes de Dios. Y hasta el día de hoy ellos se quedaron con ese envío del ángel y el libro que escribieron y todo lo demás. Pero también en el Antiguo Testamento, ¿quién le llevó el mensaje a María? Un ángel. Entonces estaba esa duda. ¿Qué ángel fue? Y dice ahí, ¿qué profeta? Moisés, la ley, todo eso. Y es lo que se está confrontando, que ya no queda activa. Hoy vamos con un nuevo pacto. Hoy es una nueva forma de la salvación, un nuevo pacto, un cambio. Pero hay una diferencia que pone a Jesús sobre todos. Dice ahí, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El 5, por favor. ¿Qué nombre heredó? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo, ¿qué dice ahí? A nadie le dijo hijo, ¿verdad? Nunca le dijo a Moisés, sos mi hijo. Nunca le dijo a un ángel, sos mi hijo. Entonces esa es la gran garantía que usted tiene. Que en la Biblia a Jesús mismo se le llama hijo. Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesucristo, superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a la ley, superior a todo. Porque es el Hijo de Dios. El heredero. No hay nadie más. Y dice allí, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él Padre. Y él me será, ¿qué dice ahí? ¿De quién habla? De Jesús. Esa es la autoridad. Si usted dudaba de que Cristo es el Hijo de Dios, si usted dudaba del plan escatológico de la Biblia, estos 5 versículos son clave para su fe. Démosle un aplauso al Señor. Padre, gracias.